La primera nieve de noviembre cayó en silencio, pesada, sobre el territorio de Montana. Finnegan Walls despertó al amanecer, como siempre, con el suave movimiento de los caballos en los corrales. A sus 73 años, su cuerpo ya no respondía como antes. Pero su rutina jamás había cambiado. Primero el café. Luego, alimentar a los animales. Las criaturas del santuario dependían de él. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía distinto. Demasiado quieto. Demasiado silencioso. Finnegan se puso su abrigo de lana y salió a la luz azul gris del amanecer. Su aliento se volvía vapor en el frío cortante mientras caminaba hacia los establos del santuario Whispering Pine, el refugio que había construido junto a su esposa Alice hacía 40 años. Allí habían salvado cientos de caballos. Mustangs salvajes. Puras sangres maltratados. Caballos de trabajo olvidados. Ese pedazo de tierra, a la sombra de la cordillera Bitterroot, se había convertido en su último refugio. En su último hogar. Lo vio antes de llegar al granero. La puerta del corral estaba abierta. La gruesa cadena, cortada limpiamente. La nieve fresca ya empezaba a cubrir las huellas. Pero no lo suficiente para ocultar la verdad. Ella había desaparecido. Freya. Su corazón se contrajo. La yegua Nakota, de color gris pizarra, con un espíritu tan antiguo como las montañas. La última de su linaje. Descendiente directa de los caballos de Sitting Bull. Finnegan la había criado desde que era una potranca moribunda 7 años atrás. La había salvado de la neumonía aquel primer invierno. La había visto crecer hasta convertirse en algo magnífico. Ella no era solo un caballo. Era la última promesa que le había hecho a Alice antes de que la enfermedad se la llevara. Mantén salvaje lo que es salvaje, le había susurrado ella. No dejes que desaparezcan. Y ahora, alguien le había robado esa promesa de las manos. Pero Finnegan Walls no era solo un cuidador de caballos. Durante 30 años había sido rastreador del cuerpo de alguaciles de Estados Unidos. Había encontrado exploradores perdidos en tormentas de nieve. Había perseguido criminales a través de bosques congelados. Había recuperado bienes robados en 3 territorios distintos. Creía que esos días habían quedado atrás. Pero las montañas tenían otros planes. Se arrodilló en la nieve, ignorando el dolor en sus rodillas, observando lo que quedaba de la escena. Trabajo profesional. La cadena había sido cortada con pinzas hidráulicas. Herramientas caras. 3 pares de huellas. Una de ellas arrastraba ligeramente el pie. ¿Una lesión, o alguien intentando disimular su peso? Un cuarto rastro más pequeño esperaba junto a marcas de ruedas. Habían acercado una carreta de carga directamente hasta la cerca. Y entonces vio algo más. Un pequeño pedazo de tela enganchado en el candado roto. Lana negra fina. Costosa. Del tipo que solo usan los sastres elegantes del este. Esto no era un robo cualquiera. No eran vagabundos. No eran granjeros desesperados. Esto estaba organizado. La nieve empezó a caer con más fuerza. Copos gruesos que borrarían todo en menos de una hora. Finnegan se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de sus 73 años caer sobre sus huesos. Lo sensato sería ir al pueblo. Llamar a los alguaciles en Helena. Dejar que hombres jóvenes se encargaran de esto. Pero él sabía cómo funcionaban estas cosas. Para cuando llegaran, para cuando organizaran una búsqueda, Freya ya estaría cruzando fronteras, o encerrada en el establo privado de algún millonario. El mercado negro de razas raras se movía rápido. Una Nakota pura valía miles. Más dinero del que muchos hombres verían en toda su vida. Tenía, como mucho, 48 horas. Entonces escuchó el sonido de cascos. Su vecino, S. Thornton, se acercaba montando su viejo caballo. Su rostro curtido estaba lleno de preocupación. Finn, vi tu puerta abierta desde el camino. ¿Todo está bien? Finnegan señaló el corral vacío. Se llevaron a Freya. Fue un trabajo profesional. Pasó después de medianoche. El rostro de Esre se oscureció. ¿La Nakota gris? Maldita sea. Se bajó del caballo y examinó el lugar como el antiguo soldado que había sido. ¿Vas a ir tras ellos? Estoy solo, dijo Esre. Finn, tienes 73 años. ¿Tu corazón? Mi corazón es asunto mío, respondió Finnegan en voz baja. Esa yegua es el legado de Alice. No dejaré que termine como una pieza en la colección de un rico. Esre guardó silencio un momento. Y luego asintió lentamente. Sabía que dirías eso. Por eso traje esto.
Ezra metió la mano en su alforja y sacó una pequeña bolsa de cuero. Carne de venado seca. Galletas duras. Café. Mi esposa insistió cuando le dije que venía a ver si estabas bien. Ese gesto de bondad hizo que la garganta de Finnegan se cerrara. Gracias, pero viajo más rápido solo. Lo sé. Solo prométeme que volverás. Este territorio ya ha perdido demasiados hombres por culpa de las montañas. Ezra le apretó el hombro con fuerza. Y si no regresas en una semana, yo mismo avisaré a Elena. Cuando Ezra se fue, Finnegan se dio la vuelta hacia su cabaña. La decisión ya estaba tomada. Dentro, fue hasta el armario donde aún colgaban intactos los vestidos de Alice. Nunca había tenido el valor de quitarlos. Detrás de sus vestidos de verano sacó una mochila de lona cubierta de polvo, que no tocaba desde hacía 5 años. Su viejo equipo. Mapas. Brújula. Binoculares. Fósforos envueltos en tela encerada. Y más al fondo del armario, envuelto en tela aceitada. El rifle Winchester que había llevado en incontables persecuciones. Sus manos temblaban ligeramente al cargarlo. No por miedo, sino por los años. El reumatismo llevaba tiempo viviendo en sus dedos. Pero la memoria del cuerpo aún era poderosa. Se detuvo al ver el chal favorito de Alice colgado en una percha. El azul. El que usaba en las tardes frías, sentada en ese mismo porche, viendo pastar a los caballos mientras el sol se ocultaba. Lo tomó con cuidado, respirando el aroma que aún quedaba en la lana después de tantos años. Lavanda. Y salvia. La traeré a casa, susurró. Lo juro. El viejo salía de cacería. A media mañana, Finnegan ya había ensillado a su caballo Morgan y recorrido casi 20 kilómetros, siguiendo más su instinto que las huellas. La nieve había borrado la mayoría de los rastros del carro. Pero él conocía estas montañas. Solo 3 caminos salían del valle. 2 ya estaban cerrados por el invierno. Quedaba solo el viejo camino de carga hacia Missoule. Pero algo no le cuadraba. Los profesionales que habían robado a Freya no se arriesgarían por un camino principal lleno de alguaciles. Se internarían en la naturaleza, por los viejos caminos mineros que cruzaban tierras federales. Se detuvo en una bifurcación y observó el terreno. Nieve fresca, sí, pero debajo, la leve hendidura de ruedas que habían pasado recientemente. Desmontó y se arrodilló, apartando la nieve con la mano enguantada. Estiércol de caballo. Aún tibio. Tal vez 3 horas. Iba por el camino correcto. La temperatura descendió mientras las sombras de la tarde se alargaban. La respiración de Finnegan se volvió pesada en el aire frío y delgado. Su médico le había advertido sobre el esfuerzo en esa altitud. Su corazón ya no era el de antes. Tampoco sus pulmones. Pero Freya estaba ahí afuera. Aterrada y sola. En manos de hombres que solo la veían como mercancía. Así que siguió adelante. Cuando cayó la noche, armó su campamento entre los pinos. Un refugio como los que había usado cientos de veces en sus días de rastreador. El cuerpo actuó por costumbre. Limpiar la nieve. Extender la lona. Encender un pequeño fuego. Derretir nieve para beber. Le dolía todo. Sus músculos gritaban por el esfuerzo que 20 años atrás habría sido fácil. Calentó tocino salado y galletas duras y miró las llamas, pensando en Alice. Ella le habría dicho que era un viejo testarudo por hacer esto solo. Pero también le habría preparado la mochila y lo habría besado antes de partir. Porque sabía que algunas cosas importaban más que la seguridad. Algunas promesas debían cumplirse. Sin importar el precio. Sacó la fotografía de su esposa del bolsillo del abrigo. Un daguerrotipo en un estuche de cuero gastado. Observó su rostro a la luz del fuego. Su sonrisa suave. Sus ojos decididos. Se habían conocido en 1863, durante la guerra. Él, un joven explorador del ejército. Ella, una enfermera atendiendo heridos en un hospital de campaña cerca de Gettysburg. Siempre fuiste más valiente que yo, murmuró. Nunca apartabas la mirada del dolor. Recordó sus últimos días. Como la enfermedad le robó la fuerza poco a poco. Hasta que aquella mujer que una vez había cabalgado caballos salvajes apenas podía incorporarse en la cama. Pero incluso entonces, le hizo prometer. Le hizo jurar por todo lo sagrado que continuaría su obra. El santuario no es solo para salvar caballos, le había dicho Alice, con la voz casi apagada. Es para preservar lo que está desapareciendo. Las líneas de sangre salvajes. Los espíritus libres. Cuando se van para siempre. Fin, no dejes que eso ocurra. Él había tomado su mano. Y había prometido.
Ahora esa promesa estaba siendo puesta a prueba. La traeré a casa, susurró al daguerrotipo. Lo prometo. Se quedó dormido con el sonido del viento entre los pinos. El rifle cerca, como en los viejos tiempos. El segundo día trajo un descubrimiento que lo cambió todo. Finnegan encontró el primer campamento justo después del amanecer. Se habían detenido allí hacía unas 12 horas, tal vez menos. La nieve estaba pisoteada, revuelta. Habían desenganchado caballos. Los animales habían sido movidos, revisados. Y allí, en un pequeño claro protegido del viento, la huella de Freya. Inconfundible por la leve irregularidad en la herradura delantera izquierda. La misma que él mismo había ajustado 2 semanas atrás. Pero lo que hizo que la sangre se le helara fue lo que encontró después. Un frasco vacío de linimento. Del tipo que usan los veterinarios para sedar animales. La estaban drogando. Manteniéndola adormecida para transportarla. La mandíbula de Finnegan se tensó. La dosis debía ser exacta para un caballo del tamaño y la condición de Freya. Demasiado, y la mataría. Esta gente sabía lo que hacía. No eran simples ladrones. Eran parte de algo mucho más grande. Sacó su viejo cuaderno, el mismo que había usado en casos de los alguaciles. Y comenzó a anotar cada detalle. 3 juegos de huellas. Tal como había contado antes. Un carro de carga pesado. Ejes reforzados, por la profundidad de las marcas. Capacidad para al menos 6 caballos. Y entonces, encontró algo que hizo que todas las piezas encajaran. Una ficha de latón medio enterrada en la nieve. Húmeda. Desgastada. Pero aún legible. Continental Horse Exchange. San Francisco. Esto no era un robo al azar. Era una operación profesional. Durante años, Finnegan había escuchado rumores. Una red de mercado negro que movía caballos raros. Razas patrimoniales. Líneas de sangre en peligro. Campeones de carreras. Vendidos a compradores ricos del este. O incluso a la nobleza europea. Los Pinkerton habían investigado. Pero nunca pudieron atraparlos. Era una organización demasiado sofisticada. Y ahora, tenían a Freya. Estudió el rastro que salía del campamento. Iban hacia el noroeste. Más adentro del territorio salvaje. Tenía sentido. Evitarían pueblos. Se quedarían en tierras despobladas. Y seguramente tendrían un punto de encuentro. Donde los caballos serían llevados al tren. Finnegan revisó sus provisiones. Comida para 3 días más, si racionaba. El grano de su caballo estaba bajando. Y su medicina. Las gotas de digitalina que su médico le había recetado para el corazón. Había traído suficiente para una semana. Pero eso era para una vida tranquila. No para una persecución mortal por la montaña. Aún así, siguió adelante. Por la tarde, llegó la lluvia helada. El peor clima posible para rastrear. La visibilidad se redujo a casi nada. Finnegan avanzó despacio, guiándose por la brújula y por la memoria, siguiendo el fondo del valle por donde los ladrones debían haber pasado. Su caballo Morgan resbaló sobre una placa de hielo. Por un segundo terrible, Finnegan sintió que se iba de lado. Sus viejos reflejos lo salvaron. Cambió el peso. Agarró el pomo de la silla. Y el caballo recuperó el equilibrio. Pero su corazón empezó a latir de forma irregular. Se detuvo. Bajó temblando. Se apoyó en su caballo. El dolor en el pecho era punzante. Urgente. Buscó el frasco de digitalina con dedos entumecidos por el frío. Y dejó caer las gotas bajo su lengua. Por primera vez desde que había salido del santuario. La duda apareció. ¿Qué estaba haciendo? Un hombre de 73 años. Con el corazón fallando. Persiguiendo criminales en un invierno de Montana. Debería regresar. Dejar que los hombres jóvenes se encargaran. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no lo haría. Porque esto no era solo un caballo. Era lo último que le quedaba de Alice. La última promesa viva. Si perdía a Freya, sería como perderla a ella otra vez. Y algunas pérdidas simplemente no se pueden soportar. Entonces lo escuchó. El lejano murmullo de un arroyo. Y el tintinear de arneses de un carro. La duda desapareció. Reemplazada por la claridad fría del mejor rastreador del territorio. Se montó de inmediato, llevando a su caballo detrás de un grupo de rocas. El sonido venía de adelante, tal vez a medio kilómetro. Avanzaban despacio, luchando contra el terreno. Tomó sus binoculares y siguió a pie. Cada paso calculado. Silencioso, a pesar del crujir de la nieve.
El entrenamiento nunca se va. Cómo moverte sin ser visto. Cómo usar el terreno como cobertura. Cómo volverte invisible. A través de la lluvia helada, los vio. Un pesado carro de carga, tirado por 6 caballos, avanzando por un viejo camino minero. Detrás, un segundo carro más pequeño y cubierto. Y 2 jinetes flanqueando el convoy. 4 personas. 4 contra 1. Y Finnegan era un anciano con un corazón débil. Los observó desaparecer tras una curva y regresó a su caballo. Sus manos temblaban al ajustar la cincha de la silla. No por el frío, sino por la realidad de lo que enfrentaba. Esto no era seguir a un explorador perdido, ni a un forajido solitario. Eran criminales organizados, con recursos, sin respeto por la ley. La duda regresó. Tal vez debería ir por ayuda. Tal vez esto ya era demasiado para él. Entonces recordó los ojos de Freya. La confianza que tenía cuando la alimentaba con biberón siendo una potranca. La forma en que había rozado la mano de Alice en sus últimos días. Como si supiera que necesitaba consuelo. No podía abandonarla. No lo haría. La noche cayó rápida y dura en las montañas. Finnegan mantuvo distancia, siguiendo el sonido y los destellos de las lámparas del convoy. Finalmente se detuvieron en un campamento minero abandonado. Un grupo de edificios viejos y derruidos, donde décadas atrás habían vivido buscadores de oro. El lugar perfecto para criminales. Remoto. Olvidado. Accesible solo por caminos secundarios. Finnegan rodeó el área, acercándose por la ladera sobre el campamento. Dejó a su caballo atado entre los árboles. La subida casi lo mata. El pecho le ardía. Respiraba en jadeos irregulares. 2 veces tuvo que detenerse, apoyando la mano en las costillas, esperando a que su corazón se calmara. Buscó el pequeño frasco de digitalina en su bolsillo, y dejó caer 3 gotas bajo su lengua, como le había indicado el médico. Alice, ya soy demasiado viejo para esto, pensó. Pero siguió subiendo. Desde la cresta pudo ver todo el campamento con los binoculares. El carro estaba junto a uno de los edificios más grandes. Estaban bajando caballos. 3. No. 4. Freya fue la última. Su cabeza colgaba, adormecida por la sedación. El corazón de Finnegan se apretó. Había otros caballos. Este era un punto de recolección. Contó a las personas. 7 ahora. 3 más ya estaban esperando allí. Trabajaban con eficiencia profesional. Guiaban a los caballos. Colocaban comida y agua. A través de una ventana iluminada, vio a un hombre con un elegante traje del este, revisando un libro de cuentas, seguramente coordinando compradores o el siguiente transporte. Las nubes se abrieron un poco. La luna iluminó el campamento. Y entonces la vio claramente. Freya. Su pelaje gris brillando como plata, siendo llevada al interior por una mujer con ropa de montar costosa. La misma lana negra fina que él había encontrado en su cerca. Durante 2 horas, Finnegan observó y anotó todo. Movimientos, turnos de guardia, distribución del campamento, dónde estaban las provisiones, dónde ardían las lámparas. No podía rescatarlos por la fuerza. Era un anciano contra 7 criminales. Pero había pasado 30 años superando a otros en la naturaleza. Si no podía vencerlos, los superaría en inteligencia. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente. El tercer día, hizo su movimiento. No un ataque heroico. Nada dramático. Así no funcionaba el rastreo en la montaña. Esperabas el momento adecuado. Usabas la naturaleza como arma. Y las montañas estaban a punto de volverse mortales. El viejo barómetro en su bolsillo, regalo de Alice hacía 30 años, mostraba una caída rápida de presión. Sus articulaciones dolían con la señal conocida. Una gran tormenta venía. Nieve pesada. Vientos furiosos. Frío capaz de congelar a un hombre en 1 hora. Los criminales también lo sabrían. O se quedarían atrapados. O intentarían escapar antes de que los caminos se volvieran intransitables. Finnegan apostó por la segunda opción. La codicia y la prisa pesarían más que la cautela. Y tenía razón. Con la primera luz del día, el campamento estalló en actividad. Los caballos eran cargados a toda prisa. El equipo guardado. Las lámparas apagadas. Huían. Desde su posición en la cresta, Finnegan observó la dirección que tomaban. Hacia el noroeste. Rumbo al viejo camino territorial que llevaba a la línea ferroviaria del Pacífico Norte. Desde allí,
Los caballos podrían ser enviados a Nueva York, o incluso embarcados rumbo a Europa. Pero primero debían cruzar las montañas. Y Finnegan sabía algo que ellos no. La ruta que habían elegido pasaba por el Paso del Hombre Muerto. Un valle angosto donde el viejo camino minero apenas se mantenía. En buen clima ya era peligroso. En una tormenta de nieve, era una trampa mortal. Tenía quizás 6 horas antes de que la tormenta golpeara. Descendió de la cresta, con el cuerpo gritando de dolor. Su rodilla izquierda se había hinchado durante la noche. Cada paso era una tortura. El frío se había metido en su pecho. Sentía el traqueteo inquietante de una fiebre pulmonar comenzando. Pero siguió. Llegó al Paso del Hombre Muerto 2 horas antes del convoy. El valle era exactamente como lo recordaba. Estrecho. Serpenteante. Con paredes empinadas a ambos lados. El camino era traicionero incluso sin nieve. Tallado en la ladera de la montaña con espacio apenas para un solo carro. Ahí los detendría. Con la poca fuerza que le quedaba, Finnegan arrastró troncos caídos hasta bloquear el punto más angosto del camino. No una barricada completa. Podrían despejarlo. Pero les tomaría tiempo. Y mientras estuvieran detenidos, distraídos, tendría su oportunidad. El viento comenzó a soplar con más fuerza. La temperatura cayó. Los primeros copos de la tormenta empezaron a caer. Finnegan se colocó en terreno alto, con vista clara del camino. Revisó su Winchester. Y lo revisó otra vez. Sus manos estaban casi entumecidas, incluso dentro de los guantes. Esperó. Por primera vez en 3 días, permitió que su mente pensara en lo que vendría después. Si sobrevivía. Si lograba esto. Era demasiado viejo para un tiroteo. Pero demasiado testarudo para rendirse. El sonido de ruedas y cascos resonó en el valle. Aparecieron entre la nieve como fantasmas. 2 carros de carga. Jinetes escoltándolos. Avanzaban lentamente en la visibilidad que empeoraba. Finnegan los observó por la mira del rifle. El primer carro se detuvo ante los troncos. Los hombres bajaron a evaluar. Ese era el momento. Pero no se movió. Paciencia. Esperar la apertura correcta. Comenzaron a retirar la madera. Los 7 estaban allí, concentrados en el trabajo. Los caballos se inquietaban. Los carros se movían nerviosos. Entonces la tormenta cayó con toda su furia. La visibilidad desapareció. El viento aullaba. El frío cayó tan rápido que el hielo se formó en la barba de Finnegan. Los criminales entraron en pánico. Se veía en sus movimientos frenéticos. Corriendo hacia los carros. La tormenta los había atrapado expuestos. En el peor lugar posible. Uno de ellos intentó mover a los caballos. Pero el equipo se negó. Con las orejas pegadas al miedo. Estaban atrapados. Finnegan descendió de su posición. Moviéndose a través del infierno blanco. Con la seguridad de un hombre que había vivido toda su vida en estas montañas. La tormenta que los aprisionaba. Era ahora su aliada. Llegó primero al carro de carga. Entre el viento y la nieve, escuchó a los caballos dentro. Asustados, golpeando, relinchando. Trabajó rápido. Sus dedos congelados luchaban con el pestillo. La puerta se abrió. Freya estaba allí. Sus ojos abiertos de terror. Pero también de reconocimiento. Ella lo conocía. Tranquila, niña, susurró. Estoy contigo. Pero liberarla era solo el primer paso. Llevarla a salvo en una tormenta. Era otro desafío. Un grito cortó el viento. Uno de los ladrones lo había visto. Finnegan no dudó. Disparó al aire. Una advertencia. El estruendo del Winchester retumbó como un trueno en el valle. Los criminales se dispersaron, lanzándose detrás de los carros para cubrirse. Finnegan tomó la cuerda de Freya y empezó a moverse, alejándola del carro. Los otros caballos la siguieron. El instinto de manada era más fuerte que el miedo. 3 razas patrimoniales más. Todas robadas de ranchos y santuarios como el suyo. Detrás de él, gritos. El estallido de disparos. Balas perdidas en medio de la tormenta que no se acercaban ni de lejos. Los ladrones se reorganizaban. Empezaban a darse cuenta de lo que ocurría. Pero la tormenta ya era un muro blanco. La visibilidad era de menos de 5 metros. Y Finnegan sabía exactamente a dónde ir. Había un sistema de cuevas que había usado décadas atrás. En sus días como alguacil. A menos de medio kilómetro. En la pared este del valle. Si lograba llegar con los caballos, podrían esperar allí mientras los criminales quedaban atrapados a la intemperie.
Fue el cuarto de kilómetro más largo de su vida. Cada paso era una batalla. El viento trataba de derribarlo. La nieve se acumulaba tan rápido que apenas podía ver la silueta oscura de Freya delante de él. Su pecho ardía con cada respiración. El corazón golpeaba de forma irregular. Buscó el frasco de digitalina, pero sus dedos estaban demasiado entumecidos, demasiado torpes. Se le resbaló de las manos y desapareció en la nieve. Alice, pensó, si aquí es donde muero, al menos es por algo que vale la pena. El dolor en su pecho se intensificó, corriendo por su brazo izquierdo. Su visión comenzó a cerrarse, la oscuridad entrando por los bordes. Tropezó. Cayó de rodillas en la nieve profunda. Esto era el final. Así terminaba. Pero entonces lo sintió. El aliento cálido de Freya en su rostro. La yegua se había detenido. Había regresado. Ahora estaba frente a él. Sólida. Real. En medio del caos de la tormenta. Relinchó suavemente. Un sonido que atravesó el viento. Y Finnegan recordó. Era la misma yegua que había salvado 7 años atrás. La potranca hambrienta que alimentó con biberón aquel primer invierno brutal. El espíritu salvaje que había domado con paciencia y amor. Nunca la había quebrado. Solo había ganado su confianza. Ella no lo abandonaría. Igual que él nunca la abandonaría. Se aferró a su crin. Usó su fuerza para ponerse de pie. Un paso. Luego otro. Una respiración a la vez. La cueva no podía estar lejos. Y entonces, a través del viento que aullaba, la vio. La boca oscura de la cueva. Justo donde su memoria decía que estaría. Llevó a Freya adentro. Los otros caballos la siguieron. El silencio repentino fue casi irreal. El viento quedó atrás. Solo respiraciones agitadas. Y vapor elevándose de sus cuerpos. Finnegan se desplomó contra la pared de la cueva. Su visión se oscurecía. Su corazón estaba fallando. Lo sentía. El ritmo irregular. El dolor extendiéndose por su pecho y su brazo. Trató de hablar, pero no salió ningún sonido. Y luego, solo hubo oscuridad. Despertó con calor. Freya estaba junto a él, su cuerpo protegiéndolo. Los otros caballos habían formado un semicírculo alrededor, creando un muro contra el viento. Algún instinto antiguo les había dicho que el viejo necesitaba protección. La tormenta seguía afuera, pero la cueva los mantenía a salvo. Finnegan miró su reloj de bolsillo. Había estado inconsciente 4 horas. Todo su cuerpo dolía, pero estaba vivo. Y lo más importante, Freya también. Se incorporó lentamente. Los caballos se movieron, pero no se alejaron. Habían quedado unidos por la supervivencia. Por este anciano que lo había arriesgado todo por ellos. Con los fósforos de su abrigo y algo de leña seca guardada allí desde hacía décadas. Finnegan encendió un pequeño fuego. El calor era débil, pero era vida. No había forma de pedir ayuda. No había telégrafo. No había nadie. Solo podían esperar a que la tormenta pasara. Y confiar en que su cuerpo resistiera. A la luz del fuego, sacó de nuevo la foto de Alice. Su rostro le sonreía desde el pasado. Eterno. Lo logramos, mi amor, susurró. La salvamos. La tormenta duró 18 horas. Cuando finalmente terminó, el mundo era otro. 3 pies de nieve cubrían todo. El frío era brutal. En esas condiciones, un hombre moriría en menos de 1 hora. Pero Finnegan y los caballos estaban a salvo en su cueva, protegidos por el calor de sus cuerpos, y por una voluntad que se negaba a rendirse. Al amanecer del 4.º día, Finnegan supo que debía moverse. Ya no tenía comida. Los caballos necesitaban agua y forraje. Y en algún lugar ahí afuera, 7 criminales estaban muertos por la tormenta, o intentando escapar. Guió a Freya y a los demás caballos fuera de la cueva. El sol era cegador sobre la nieve nueva. El valle era un océano blanco y silencioso. Y allí, medio enterrados, los 2 carros abandonados. Finnegan descendió con cuidado, llevando a los caballos. Cuando llegó a los carros, encontró exactamente lo que esperaba. Los criminales habían huido a pie cuando llegó la tormenta, llevándose solo lo que podían cargar. Habían dejado todo. Los carros. Los caballos de tiro. Las pruebas de su operación. Vio las huellas dirigiéndose hacia el este, rumbo al camino territorial. 7 pares de botas. Tropezando en nieve hasta la cintura. No llegarían muy lejos en esas condiciones.
Pero eso ya no era su problema. Finnegan enganchó los caballos al carro más liviano. Eran animales entrenados. Aceptaron el arnés sin resistencia. Y así comenzó el largo camino de regreso a casa, con su fiel Morgan trotando a su lado. Tardaron 3 días en llegar al santuario Whispering Pine. El pueblo lo había dado por muerto. Ezra ya había avisado a los alguaciles. Un grupo de búsqueda estaba listo, pero la tormenta los había detenido. Así que cuando Finnegan Walls apareció en la calle principal al atardecer del 7º día, guiando un carro lleno de caballos robados, y pruebas del mayor tráfico ilegal de razas raras en Montana, la gente se quedó sin palabras. La noticia corrió como fuego. Para cuando llegó al portón del santuario, medio pueblo estaba allí, mirando al viejo imposible, que había vuelto de la muerte. El sheriff lo recibió, el sombrero en la mano, entre alivio y asombro. Señor Walls, pensábamos que... Lo sé, dijo Finnegan, con voz cansada. Llame a Elena. Dígales que envíen hombres al paso del hombre muerto. Encontrarán a 7 criminales. Y pruebas de la operación Continental Horse Exchange. Necesitarán refuerzos. La nieve es profunda. El sheriff asintió. Y preguntó lo que todos pensaban. ¿Cómo lo hizo, Finn? ¿Usted solo, a su edad? Finnegan miró a Freya, tranquila junto al carro, su pelaje gris brillando en la luz. No estuve solo, dijo. Ezra atravesó la multitud, llorando. Viejo testarudo, lo lograste. Tenía que hacerlo, respondió Finnegan. Hice una promesa. Esa noche, la historia se extendió por cada salón del pueblo. La leyenda de Finnegan Walls. El alguacil retirado que persiguió a un sindicato criminal. A través de una tormenta de nieve. A los 73 años. Y regresó con los caballos robados. 3 días después. Encontraron a los criminales. Congelados. Destrozados. Apenas vivos. 2 perderían dedos. 1 perdería un pie. La red que representaban. Era el mayor tráfico ilegal de caballos del territorio. Hubo arrestos en San Francisco, Nueva York, incluso Londres. Docenas de caballos regresaron a sus hogares. Todo porque un anciano se negó a perder al suyo. 2 semanas después, Finnegan estaba en el corral del santuario, viendo a Freya pastar bajo el sol. Los criminales esperaban juicio. La Continental Horse Exchange había sido destruida. Y Finnegan había sobrevivido a lo imposible. Su vecino se acercó, con una taza de café caliente en la mano. Ese reportero del Helena Independent ha vuelto, dijo ese. Quiere escribir sobre el último alguacil. Dice que los editores del Este están interesados. Finnegan negó con la cabeza. Dile que estoy ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Sonrió ese. ¿De pie en un corral? ¿Cumpliendo una promesa? Le entregó la taza de café. Está bien, pero debes saber que el gobernador territorial envió una carta. Quiere entregarte una condecoración. Y se habla de aumentar la pensión de los alguaciles retirados que hayan hecho actos extraordinarios de servicio público. No necesito reconocimiento, dijo Finnegan en voz baja. Solo necesitaba traerla de vuelta. Miró a Freya caminar sobre la nieve. Su pelaje gris brillaba bajo el sol. Tenía 7 años. Y si tenía suerte, viviría otros 20. 20 años de correr libre. De ser salvaje. De ser exactamente lo que Alice había querido preservar. Algunas promesas valen cualquier precio. Esa noche, cuando las estrellas aparecieron sobre las montañas Bitterroot, Finnegan se sentó en su porche con la misma taza de café, ya fría. Su cuerpo aún dolía. El médico le había advertido que otra aventura así lo mataría. Y él lo creía. Pero también sabía que si alguien intentaba quitarle lo que amaba, volvería a hacer lo mismo. Porque hay cosas que valen más que la seguridad, más que la edad, más que el sentido común, el amor, la lealtad, las promesas hechas a quienes ya no están, y los seres salvajes que nos recuerdan por qué seguimos vivos. Freya relinchó desde el corral. Un sonido tranquilo en la noche. Finnegan sacó el daguerrotipo de Alice de su bolsillo y miró su rostro a la luz de la lámpara. Lo hicimos bien, susurró. Está en casa. Está a salvo. La promesa se cumplió. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Brillante y breve. Finnegan quiso creer que era Alice, diciéndole que lo había escuchado, que estaba orgullosa, de que el viejo rastreador tuviera un último sendero que seguir, y que cada día que le quedaba, lo haría valer.
En los meses siguientes, la historia de Finnegan Walls y su persecución de 7 días se volvió leyenda en todo el territorio. Pero Finnegan siguió siendo el mismo. Un hombre silencioso, cuidando caballos, cumpliendo promesas, viviendo cada día en honor a la mujer que le enseñó lo que realmente importaba. Y en las noches claras de invierno, cuando las estrellas brillan sobre el santuario Whispering Pine, la gente jura que a veces puede ver 2 figuras en el corral, un anciano y su yegua gris, ambos sobrevivientes, ambos libres, exactamente donde pertenecen. Si esta historia de lealtad y determinación tocó tu corazón, compártenos tu propia experiencia con caballos y promesas en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que celebran el vínculo increíble entre humanos y caballos. Hasta la próxima. Que tus caminos sean verdaderos y tus promesas siempre se cumplan.